nuestra voz. Si estás viendo kick.com/radio Nuestra Voz Chaco 887 es porque estás encontrando una mesa increíble. Sí, se viene la columna de economía de Rubén Cerrulla. Para comprender mejor la realidad económica de la región y el país, con perspectiva federal, Rubén Cerrulla la analiza con nosotros. En Nuestra Voz, indagamos la actualidad para informarte. Buen día, querido Rubén. Buenos días, Emma. Buenos días a toda la radio, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Y realmente hacemos un jueves cultural hoy? Es jueves culturales. Hoy es jueves cultural. Un jueves distinto. Me gusta. Es un jueves distinto y es... la verdad que me encanta. Por ahí puede ser una... Vamos, la vieron la productora. Por ahí puede ser el puntapié de algo. Sí, viste, ¿no? Son momentos bisagra, No sé. En todo. Lo tiro por ahí. Dejamos por ahí, viste, qué sé yo. Nosotros podemos también tener nuestra propia mesa de enlace. Claro. Así que vamos a abrir juego. Le presentamos los caballeros. Sí. Está con nosotros también Diego Almirón, secretario general de UTICH. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? A toda la mesa. Mesaza, como dicen. Uy, la mesaza. Pero será la de Fontana Rosa, después ya sabremos de eso. Es un puntapié, dice el pillo acá. Eso es cierto. También con nosotros Gastón González, abogado especialista en Derecho Público y Relaciones de Trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia, gracias a la radio. Bueno, un gustazo. Y vamos a tocar un tema picante hoy que realmente, de alguna forma, a todos nos va a tocar. No podés decir, no, a mí no me toca. No, realmente, estés arriba o estés abajo, estés en el medio, la reforma laboral, que de las tantas cosas sacadas por DNU, con lagunas legales y contras, nos viene a marcar un hito ahora. Sí, exactamente. Realmente no solamente se está planteando esta reforma laboral, sino también la impositiva y también la previsional. O sea, son 3 reformas que irían en un paquete, que sería la ley Ómnibus 2, si se quiere, que está pensada para presentarla ahora y debatirla en verano del 2026, digamos, ¿no? Sí. Creo que por eso me parece muy importante y por eso también armé la mesaza con 2 compañeros que realmente saben de estas cuestiones y sobre todo para que la gente pueda entender, como siempre digo, Emma, creo que es muy importante en este contexto saber de qué se trata y saber que también que todos somos trabajadores y trabajadoras, o sea, nos va a afectar de una u otra manera, nos va a afectar, a algunos más, otros menos, pero nos va a afectar. Entonces, creo que es muy importante que ese trabajador o esa trabajadora sepa qué significa la reforma laboral y cuál va a ser el impacto o la consecuencia, ¿no? Entonces, en ese marco, como para arrancar, digamos, me gustaría por ahí hablar o contextualizar desde el aspecto económico cómo viene el mercado laboral en la actualidad a nivel nacional. Y la verdad que las cifras no son buenas, ¿sí? De hecho, la tasa de desempleo se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre, 7,6%, y si nosotros lo contrastamos con respecto al año 2023, que fue 6,2%, hubo un crecimiento, ¿sí? Y si lo comparamos con el 2024, es igual al 2024, entonces no hubo generación de empleo, ¿sí? Y el empleo que se generó en estos 3 años es el empleo informal, ese es el problema. O sea, la gente salió del sistema formal y se fue al sistema y quedó o terminó en el sistema informal. Fíjate que hay un informe del área de empleo, distribución e instituciones laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que es un instituto que depende de la UBA y del CONICET, y que habla de que en el segundo trimestre del 2025 el empleo no registrado en la Argentina trepó al 43,2%. ¿Esto qué significa? Básicamente que 4 de cada 10 trabajadores no tiene contrato formal. O sea, está en la informalidad y por lo tanto no tiene aporte, no tiene obra social y no tiene ningún tipo de derechos, digamos, básicos que el empleo registrado implica, digamos. Y si ahondamos en estos datos, fíjense que la informalidad es particularmente alta entre los jóvenes. En el primer trimestre alcanzó el 63%. Esto implica que
6 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años, o sea, jóvenes, se desempeñan de manera informal. En segundo lugar quedaron las personas entre 25 y 44 años, que también están, o sea, con un 41,4%, es 4 de cada 10. Sí. Y por último, los mayores de 65 años, que la tasa fue del 51%. Esto también es muy, digamos, preocupante en este contexto, porque no solamente a los jóvenes, fíjate que los jóvenes, 6 de cada 10, y los abuelos, o digamos los mayores de 65 años, 51%, 5 de cada 10. Es decir, que afectan los extremos. La gente mayor no consigue trabajo cuando queda desempleada, y por eso también insistimos en esto de si hay una persona que ya trabaja en el sector formal más de 10 años. Hubo despidos acá en Chaco y a nivel nacional de gente que estaba de más de 20 años en el trabajo formal. ¿Y qué hace esa gente que queda desempleada? ¿Dónde encuentra trabajo? En un marco donde no hay inversión en el sector privado, o sea, que dicen que el sector privado va a generar empleo. Hasta ahora no está generando empleo, de hecho hay desempleo también en el sector privado, y el sector público te está dejando sin ningún tipo de amparo. Entonces creo que en este contexto se da esta cuestión de la reforma laboral. O sea, la reforma laboral, a mi entender, después lo charlamos en la mesa, pero a mi entender lo que va a hacer es profundizar la informalidad, digamos. O sea, en este contexto, si no hay una política de empleo clara, que realmente trabaje sobre la formalidad de esos trabajadores, creo que lo que va a hacer es profundizar la informalidad, ¿no? La gran pregunta que muchos se hacen y que creo que también especialmente a la gente joven, ¿buscan modernizar el trabajo o abaratarlo? Yo voy a empezar siguiendo la línea de Rubén, que hizo la columna económica, con una frase de un abogado laboralista muy reconocido, que aportó mucho al campo del trabajo, que fue Héctor Recalde, que decía, cuando se pierden puestos de trabajo, cuando no se consigue trabajo o se paga mal por la contraprestación de servicio, no hay que ir a buscar al ministro de Trabajo, sino que hay que ir a buscar al ministro de Economía, en este caso. Yendo a tu pregunta, yo creo que acá esta reforma laboral no es novedosa. Se intentó con el gobierno de la Alianza en el 2001, se intentó en el 2015 con Mauricio Macri, y hoy le quieren imponer una impronta respecto a un determinado equilibrio fiscal, pero termina siendo lo mismo de hace 20 años, la misma reforma laboral que tiene sus dos bases. Por un lado, en atacar a los abogados que trabajan en el campo laboral, sí, porque dicen, por un lado, vos tenés la industria del juicio y por otro lado, la precarización laboral. Entonces, la base, el fundamento de la reforma laboral, si se quiere, es esa industria del juicio que ellos dicen, las pymes no crecen, las empresas no crecen porque tienen muchos juicios laborales. No, las empresas no crecen y hay pérdida de puestos de trabajo porque el modelo económico ayorna a que esas empresas no puedan avanzar. Entonces, respecto a la pregunta, Manuel, sobre los jóvenes y la búsqueda de los puestos de trabajo, yo sí creo que tiene más que ver con la política pública que se lleva adelante por parte del gobierno que actualmente se encuentra a cargo de la cartera de Economía, más que con puestos de trabajo, la creación de puestos de trabajo. Las normas, las leyes laborales son las mismas hace 80 años. Hace 80 años nosotros tenemos las mismas leyes laborales. En el 2001 tuvimos una crisis, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner crearon 5 millones de puestos de trabajo. Con Mauricio Macri ya
pasamos de una desocupación de 1 dígito a 2 dígitos, y hoy, como decía Rubén hace un ratito, encontramos en el ámbito público y privado una caída estrepitosa de puestos de trabajo, porque esto de la informalidad no es solamente en el sector público, sino también en el sector privado. En otras palabras, la reforma laboral te va a afectar o nos va a afectar tanto al empleado privado como al empleado público. ¿Se entiende? Así que yo creo que esta reforma laboral viene de alguna manera a buscar fundamentos que ya son viejos. Milei simplemente, o este gobierno nacional, plantea que los responsables, o sea, que a través de los despidos y los juicios laborales se puede llegar a afectar el equilibrio fiscal. Eso es una mentira, porque si esta reforma laboral se da, los juicios del trabajo o los juzgados del trabajo van a estar abarrotados de juicios por despido. Vienen a flexibilizar un contrato de trabajo que hace que uno pierda derechos ya conquistados y ya adquiridos por parte de los trabajadores, y que, insisto, no va a hacer que con esta reforma laboral haya más pymes, no va a haber más empresas, ni va a haber mayor inversión. Me parece que hay una reforma laboral en camino que no está nada formalizado, que viene a flexibilizar las indemnizaciones, que ahora seguramente Diego hará hincapié sobre ello, las vacaciones, gozadas y no gozadas. Para darle un contexto al oyente, la patronal o el patrón o la empresa que te contrate va a tener la facultad de hacer con vos y de ordenarte tu vida conforme a las necesidades de ellos. En el horario de trabajo. Respecto a las vacaciones, te las pueden cortar cuando ellos quieran, de acuerdo a la visión que tiene el gobierno. La indemnización te la pueden pagar en cuotas o no te la pueden pagar. Me parece que hay una pérdida de derechos muy importante conforme a lo que se está viendo, y para nada las empresas ganan en todo esto, porque insisto que los juzgados laborales y civiles se van a llenar de juicios. Se va a profundizar la crisis. Si ellos ven una crisis sobre la industria del juicio, esto se va a profundizar. Hasta ahí, bueno, creo que lo que se viene no es novedoso, insisto, y va a invitar a una gran mesa de discusión. Por otra parte, el mundo, el derecho internacional del trabajo no está discutiendo esto. Está discutiendo, mirá, tanto que nos gusta mirar a los amigos americanos, sí, están discutiendo jornadas de trabajo de 6 horas, con mucho coworking y home office, es decir, trabajo desde la casa, refuerzo a los convenios colectivos de trabajo, que son la norma clave que hace a la relación de trabajo entre quien contrata y quién es el trabajador. Por eso es fundamental también entender qué está pasando en el mundo y qué pasa cuando el Fondo Monetario Internacional entra a nuestro país y le pide determinadas cláusulas a los gobiernos actuales que tiene que ver con más despido, con más ajuste, y que no tanto con lo que tiene que ver en la regulación en el mundo laboral a nivel mundial. O sea, no tenemos en cuenta las leyes de fondo logradas con la OIT, por ejemplo. Para nada. Y estamos yendo para el lado contrario. Exactamente. Totalmente. Y ahí justamente, ¿qué también viene? Sí, creí que estaba por una pregunta ahí. Usted se pone en modo curioso también acá nuestro amigo Rubén. ¿Rubén, tenés alguna? Tengo muchas preguntas, pero no, vamos con Diego. Bueno, me gustaría escuchar. Listo. Diego, claro, desde el trabajador, ahora, de 8 a 12 horas, total, vos podés ser más productivo. ¿Es así? Bien. A mí me gustaría arrancar diciendo que si bien esta propuesta de modernización o reforma laboral viene en un paquete ahora que se lo anuncia por todos los medios y demás, esta reforma ya se viene haciendo paulatinamente y se viene flexibilizando hace 8 años, hace 10 años, y yo justamente busqué esos datos que tenía Rubén, y la verdad es que no sirvió para nada. Todos estos retrocesos que tuvimos durante este tiempo, tenemos un piso
del 45% de los trabajadores y las trabajadoras en negro. O sea que ese es el piso en donde empezamos a discutir o se empieza a plantear esta nueva reforma laboral que no viene a resolver esa cuestión de cómo blanqueamos a esos trabajadores que están en negro, sino que todo lo contrario, cómo abaratamos el tiempo del trabajo de las personas, digamos. A ver, cuando uno escucha hablar de modernización laboral, de que vamos, suena lindo, parece que viene algo bueno, pero en realidad lo que se busca básicamente, y eso lo podemos ver en los 5 puntos principales de lo que tienen que ver en esta propuesta que se van a hacer, es un retroceso de derechos que tenemos garantizado, como decía Gastón, hace 80 años y que fueron probados en otras partes del mundo, recientemente, como en Francia, como en España, y no funcionaron. Lo único que pasó con estas reformas que aplicaron, que buscaban flexibilizar justamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, fue incrementar este porcentaje de trabajadores en negro, y para los empresarios, para las empresas, para el empleo público no trajo beneficio alguno. O sea que ya está más que probado esta receta en otros lados y no funcionó. Grecia también es otro ejemplo claro de que tuvieron que volver para atrás, y esto que pasa ahora con esta reforma que se propone, el mundo está exactamente yendo para otro lado y nosotros vamos en contra. Cuando en otros lugares, como decía Gastón recién, se busca reducir la jornada laboral, nosotros lo estamos queriendo llevar a 12 horas. Imagínate lo que puede llegar a impactar en la vida, en la salud de un trabajador y en la vida de los trabajadores. Menos tiempo con su familia. La psicología cotidiana. Viene a destruir un tejido social que entre a los ponchazos, digamos, nosotros lo vamos llevando, digamos, sosteniendo desde todos los sectores que tienen que ver con el trabajo hace 80 años en Argentina, y a ver, digo de vuelta, este paquete solamente viene a retroceder y no a modernizar nada. ¿Será una forma de desligarse o sacarse responsabilidad del Estado dándole más beneficio al sector privado? No, pero de hecho me parece que en general esto lo que va a hacer, como decía hoy Gastón, a las pymes, o sea, a las pymes le va a generar un problema, para mí, porque acá el problema de generalmente de las pequeñas y medianas empresas es que no hay políticas para aumentar el consumo, para aumentar la oferta, créditos para aumentar su planta, créditos blandos para aumentar su planta, o sea, no hay una política que favorezca a las pymes. Esto va a favorecer a las grandes empresas. Que las grandes empresas, ¿qué lo van a hacer? Y contratar por 3 meses. Descartar, exactamente. Van a ser los trabajadores descartables. Claro. Entonces, se amplía la brecha de la informalidad. Entonces, como vos me decís, vos me preguntás lo del sector privado, sí, el sector privado grande, el que tiene concentración, grandes empresas. Pero esta a las pequeñas no le resuelve nada. Bien. Y uno se pone a pensar, ¿no? Cuando están haciendo una reforma laboral en donde te dicen, bueno, pero fíjate más el vaso medio lleno. ¿Cuál sería el vaso medio lleno acá en esta reforma? ¿Hay alguna forma de explicarlo? Pues yo siempre, pensando en el que me está escuchando, que hoy por hoy tiene 24 años, viste, 23, 22, que son esta masa crítica de nuevos votantes de 16, 17, y también para quizás darle un poco de claridad a la persona que tuvo 40 años, que hoy se jubiló, tuvo un oficio, tuvo una profesión, una repartición, y que tiene que estar lidiando con estas cuestiones, y que todavía le falta un par de años para jubilarse, puede tener todo eso. ¿Qué vemos acá? A mí, particularmente, yo soy de los que piensan que hay que discutir una reforma laboral. O sea, yo, lejos de oponernos, yo entiendo que todo el campo laboralista tiene una deuda que es discutir una reforma laboral. Sí. Pero tiene que ser una reforma laboral que resuelva empleo para los jóvenes y que resuelva determinadas cuestiones previsionales para aquellos adultos mayores que ya están de salida, como vos decías, Manuel, 40 años prestando servicio. Ese vaso medio lleno
insisto con esto, creo que ellos venden o argumentan un determinado paquete respecto al equilibrio fiscal que hace que las empresas no puedan lograr determinado cumplimiento presupuestario respecto a sus ventas y demás por afrontar los juicios laborales, pero que no sucede de esa manera. Yo creo que ese es ese vaso medio lleno que están intentando vender, pero que para nada es así. Hoy la informalidad está muy presente, es un problema que viene año tras año, pero así como en el 2015 fue pedido ya y la venta del motomandado, hoy tenés un gran problema y conflicto con respecto a los Uber, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que tal vez puede ser una salida para aquella persona que necesite y que quedó sin trabajo, pero esa persona que está trabajando en esas condiciones tiene que saber que no está realizando aportes, que no va a ser beneficiario de una jubilación y otros beneficios al final de sus días, que en definitiva es el soporte para uno poder terminar la vida ya con el cumplimiento de todo su deber. Entonces, creo que hay que discutir una nueva estatalidad. Creo que en el ámbito académico se está discutiendo el nuevo concepto de empleo público, por ejemplo, Sí. seriamente, ¿no? Con esto que plantean como reforma laboral, pero también hay que discutir una nueva ley de contrato de trabajo ayornada a la realidad actual en favor de las personas que trabajan en el empleo público y en el empleo privado y de acuerdo a los parámetros internacionales que tienen que ver con cualquier otra cosa, nada de lo que se propone en esta reforma. Sí, y a ver, lo que venimos a decir también es que vende esto de crear nuevos empleos, pero empleos a qué costo, digamos. Claro. Eso lo decía Rubén recién, de que las personas sean descartables. Nosotros decimos en esta discusión que los sindicatos tenemos que estar adentro en la discusión, porque por ahí se dice, no, los sindicatos no quieren la reforma laboral. No es que no queremos la reforma laboral, queremos participar en esa discusión, Claro. para que esa reforma no sea a la baja, porque hoy todos los puntos que lo tengo anotado acá son a la baja. La ampliación de la jornada laboral, el fraccionamiento de las vacaciones, el pago de salario en especie. Si el patrón te puede pagar ¿Con gallina? con gallina, tique canasta, secacor o lo que sea, eso es lo que viene, eso es lo que se está discutiendo. ¿Para qué se hizo la ley Recalde? Exactamente. Claro. Como decía Gastón, la indemnización más barata y los convenios de empresa por empresa, que lo que buscan con este punto es achicar el poder de acción del único frontón y paredón que tienen hoy los trabajadores y las trabajadoras, que son los sindicatos, Claro, que claro. mal o bien o con los que nos queda, porque en realidad tenemos que ser sinceros, son el único lazo que tienen los trabajadores a la hora de cuando reciben su telegrama de despido, digamos. Así que todo eso que viene a imponer este paquete de leyes, porque lo quieren hacer de esa manera, digamos, es lo que tenemos que discutir. Y hoy, por ejemplo, la CGT, que lo hablábamos recién cuando entrábamos, tiene el desafío ese. Y yo celebro que haya un nuevo triunvirato, una nueva conducción que va a tener el desafío de esta época, y en donde actores emergentes, algunos con más trayectoria, menos trayectoria, van a estar y vamos a estar controlando y mirando de cerca esas negociaciones, porque en realidad se define el futuro de toda una generación con esta reforma, si se da o no se da, o se da en los términos que ellos quieren en realidad. Por eso insisto que en esto es importante estar en la discusión, porque nosotros como representantes de los trabajadores tenemos que estar presentes para pulir esos puntos que son en la mayoría en detrimento del laburo. No, solamente para agregar lo del salario dinámico, que es otro de los puntos que me parece realmente terrible, digamos. O sea, el salario dinámico, que las empresas, si le va bien, puedan, a su entender,
darle más, repartir las ganancias, digamos, Sí. y si le va mal, no repartirlas. Ahora, estamos hablando de grandes empresas donde lo único que quieren, y la mayoría, fíjense que la matriz de la Argentina es casi multinacional, digamos, o sea, la mayoría de las empresas son multinacionales, son empresas cuya central está en el extranjero, entonces, y lo que quieren es el margen de ganancia. Entonces, ¿por qué esas empresas, si le va bien, te van a pagar más a vos trabajador, digamos? No, ellos van a aumentar, es lo que yo veo, van a aumentar el margen de ganancia y te van a decir, no, mira, tuve que reinvertir las ganancias para mejorar el proceso productivo. Tuve que reinvertir porque necesitamos abrir otra sucursal. Y los trabajadores van a seguir esperando. Entonces, eso del salario dinámico es una burda mentira, digamos. No Creo- va a haber repartición. Nos olvidamos. No hay distribución, digamos, ¿no? Nos olvidamos el concepto de soberanía y creo que estamos optando por la monarquía de vuelta, ¿viste? Porque es tan impuesto y autárquico esto que están haciendo que, hablando de esas ironías que dar a entender una cosa con otra, en la Argentina sí que la ocupan mucho porque hablaba con un abogado muy conocido de la zona y decía que nosotros tenemos una legislación a nivel internacional en la Argentina de las más evolucionadas, pero muy mala aplicación de las mismas. Claro. Y digo, ¿y ahora en qué vamos a quedar con todo esto? Exacto. Que realmente tenemos leyes por las cuales se pelearon, se mataron, hicieron marcha, murió mucha gente. Y vos decís, Los ¿para qué? derechos nunca se consiguieron con paquete de leyes, los derechos siempre se consiguieron con lucha y en la calle. ¿Sí? Y esto viene a proponer y a tirar por la tierra todos esos derechos Claro. conquistados y tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta militancia de tanta gente que hubo en el camino que peleó por lo que hoy tenemos. Sí. Bueno, le agradezco muchísimo, No, Rubén. por favor. Muchas gracias. Agradecerle a Gastón, a Dieguito, y bueno, por supuesto a la productora y a vos, Emma, a Fede ahí, que está aplaudiendo, Muchas gracias. y a toda la radio por Muchas permitirnos gracias por la también. Qué grande esta mesa ciudadana, ¿eh? Yo